Buenas tardes, mi nombre es Marisol de Santiago Ramírez y el día de hoy presentaremos el tema intercambiadores de calor. Aquí podemos ver que todos los temas que se van a ver a más profundidad en el transcurso de toda esta exposición. Para iniciar tendremos una breve introducción. ¿Ok? En esta podemos darnos cuenta de los equipos que van a ser necesarios para la transferencia de calor o también conocidos como intercambiadores de calor. Estos son aparatos que facilitan el intercambio de fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas y que evitan que se mezclen entre ellas. La transferencia de calor es un proceso en el que se intercambia energía calórica de distintos cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. La transferencia de calor abarca fenómenos físicos como la conducción y convección. Estas que se desarrollan a través de un diseño térmico de los sistemas correspondientes, como por ejemplo los que implican procesos de transferencia de calor de un fluido a otro. Vamos a definir ahora el tema de intercambiadores de calor. Para poder entender el tema un poco más a profundidad, es necesario tener en cuenta que un intercambiador de calor es un aparato pensado para que dos fluidos a temperaturas distintas entren en contacto directo o indirectamente, con el fin de que se produzca una transferencia de calor entre ambos. El intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir calor entre dos fluidos o entre la superficie de un sólido o un fluido en movimiento. Esta transferencia de calor puede ser por conducción o convección, encontrándose estos en contacto o separados por una barrera sólida. Se trata de componentes esenciales de los sistemas de climatización o refrigeración, o como por ejemplo podemos tener el acondicionamiento de aire, producción energética y procesamiento químico. A grandes rasgos, un intercambiador de calor es un aparato pensado para que fluidos a temperaturas distintas entren en contacto directa o indirectamente, con el fin de que se produzca una transferencia de calor entre ambos. El primer punto a desarrollar va a ser las clasificaciones, ya que podemos entender que los intercambiadores de calor están clasificados dependiendo muchas cosas. Algunas de ellas pueden ser por su temperatura, por su estructura, por su compacidad con otros elementos. En primer lugar, es necesario encontrar una clasificación de los intercambiadores de calor en función. En ese sentido, se puede hablar que los intercambiadores de calor de contacto directo y los contactos indirectos son los que son más usados en toda la industria, ¿ok? Dentro de este grupo se encuentran, por ejemplo, los intercambiadores de superficie y los de mezcla y de cualquier otra manera de transmisión de energía térmica. Se produce sin necesidad de que los fluidos vayan unidos. A continuación, aquí tenemos los intercambiadores de contacto directo y los de contacto indirecto, ya que son los que más se utilizan dentro de una industria. Podemos ver que los de contacto directo son en donde los fluidos van a la misma dirección, pero no se mezclan, ya que si ellos se llegaran a mezclar, se puede contaminar el uno con el otro. ¿Ok? Un ejemplo de este tipo de intercambiador de calor es una torre de refrigeración en la que el agua se enfría mediante el contacto directo con el aire, sin mezclarse, porque si se mezcla se contamina. Los intercambiadores de contacto indirecto. Estos son los fluidos donde no se mezclan. Es cuando los dos medios están separados por una pared metálica a través del cual se lleva a cabo la transferencia de calor entre estos medios. En estos, los intercambios de calor se producen en tres fases, que es la convección,
la conducción y de nuevo vuelve a ser la convección. Suelen ser intercambiadores de placas, carcasas o tubos. Otra clasificación en la que lo podemos nombrar, aparte de directa o indirectamente, lo podemos ubicar por su dirección de fluidos. En este caso tenemos tres opciones diferentes, que es el paralelo, el contraflujo y el cruzado. Como bien dicen, el paralelo corre hacia la misma dirección. El fluido caliente y el frío fluyen a la misma dirección y el mismo sentido. En el contraflujo, los fluidos se desplazan en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, por lo que entran en el intercambiador por extremos opuestos. Los cruzados. Los fluidos recorren el intercambiador de forma perpendicular con respecto al otro. No se tocan, puesto que pasan a través del tubo y el otro lo rodea. Otra clasificación que podemos tener de ellos es por según cuántas veces intercambian el calor, que puede ser el paso simple o el paso a múltiples pasos. Pues como lo mencionamos, ¿no? En el paso simple solo intercambia calor en una ocasión, y en la de múltiples pasos hay más de un punto de intercambio. Por último punto que podemos hacer esta clasificación es por su estructura, y como ya nos hemos dado cuenta, se debe diseñar un intercambio de calor de acuerdo con las necesidades de cada instalación. En cuanto a la estructura, se refiere a lo de las placas y los tubos o sus carcasas. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Onofre Ramírez Sánchez José. Hoy le voy a presentar el coeficiente global de transferencia de calor. Transferencia de calor se suele comprender como la convección en cada fluido y conducción a través de la pared del intercambiador de calor. En pocas palabras, el coeficiente es un parámetro para medir la eficiencia de nuestro intercambiador de calor. De este lado tenemos como ejemplo un intercambiador de calor de tubo doble. En ese intercambiador, dentro de él existe un fluido caliente. Ese fluido caliente, el calor del fluido caliente se transfiere hacia la pared por convección, y después a través de él se transfiere por conducción. Después se vuelve a repetir la parte de conducción y se transfiere hacia el fluido frío. De este lado tenemos lo que es una representación del espesor de nuestro intercambiador. Dentro de él tenemos un fluido caliente. El fluido caliente tiene una temperatura interior. En lo que se lleva el proceso de transferencia de calor, llegamos a una temperatura exterior que se denota con la T con su índice O. Dentro de él tenemos dos variables. Tenemos la variable que es el área interior, como también tenemos el área exterior. Tenemos lo que es el coeficiente de convección interior y convección exterior. Ahora tenemos algunas fórmulas que son muy importantes para poder calcular el coeficiente. Son importantes para calcularlo y importantes para diseñar un buen intercambiador de calor. Tenemos la resistencia térmica. La resistencia térmica, dentro de la transferencia de calor, existe la resistencia térmica, que es un parámetro que se debe considerar al momento de diseñar un intercambiador de calor, porque hace que el flujo del calor sea menos. Entonces, esta fórmula dice que la resistencia de la pared es igual al logaritmo del diámetro exterior sobre el diámetro interior sobre 2pi de K por L. La K es la conductividad térmica y la L es la longitud. También tenemos esta relación, es la relación de la resistencia térmica total. Nos dice que la resistencia térmica es igual a la resistencia total, y la resistencia total es igual a la
resistencia interior más la resistencia de la pared más la resistencia exterior. De este lado nos indica cómo es la relación. En la primera parte es la parte de convección, la segunda parte es la parte conductiva y la tercera es la parte de convección. Igual también tenemos una fórmula que es el flujo de calor. Esta fórmula nos ayuda a determinar cuál es la pérdida de calor que existe en ese proceso de intercambiador. ¿Ok? También tenemos la tasa de transferencia de calor U, que esta fórmula nos ayuda a calcular lo que es U, y ocupamos lo que es delta T, que delta T se refiere a la diferencia de temperaturas dentro del interior y el exterior del intercambiador. ¿Ok? Y despejando podemos encontrar U, que U es el coeficiente. Bueno, siguiendo, les voy a presentar este problema. Tenemos, para el interior de un tubo de 2.5 centímetros de diámetro interior, circula agua a 50 grados Celsius, de modo que el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 350 watts sobre metros cuadrados por grados Celsius. El tubo tiene una pared de 8 centímetros de espesor con una conductividad térmica de 16 watts sobre metros por grados Celsius. En el exterior del tubo pierde calor por convección. Si el coeficiente de transferencia es de 76 watts por metros cuadrados por grados Celsius, calcúlese el coeficiente global de transferencia de calor y la pérdida de calor hacia el aire circulante que está a 20 grados Celsius, con una longitud de 1 metro. ¿Ok? Como nos da el problema, nos da nuestros datos. Tenemos el diámetro, que es igual a 2.5 centímetros, lo transformamos a metros y ahora ese es nuestro radio interior. Después tenemos el coeficiente global, que es igual, como ya lo menciona el problema, 350. Manejamos en el coeficiente manejamos unidades de watts sobre metros cuadrados por grados Celsius. Tenemos el espesor, que es igual a 8 centímetros, que se transforma en metros y se toma nada más el rango exterior. ¿Ok? Después tenemos la K es nuestra conductividad térmica, que es de 16 watts por metros por grados Celsius. Después tenemos nuestro otro coeficiente de transferencia de calor. ¿Ok? Ahora pasamos de este lado. De este lado ahora tenemos que calcular el área interior y el área exterior. ¿Ok? Tenemos esta fórmula, solamente sustituimos valores y como resultado nos da que el área interior es igual a 0.7854 metros cuadrados. Después, con la misma fórmula y sustituyendo, encontramos el área exterior, que es igual a 0.5812 metros cuadrados. ¿Ok? Después encontramos el coeficiente global. El coeficiente global, como ya lo habíamos hablado anteriormente, hay una parte convectiva, una parte conductiva y otra parte se vuelve a repetir, la parte convectiva. Después de realizar las operaciones, nos da en total que el coeficiente global es igual a 6.08 watts sobre metros cuadrados por grados Celsius. Ya lo hemos calculado, ahora tenemos que calcular cuál es la pérdida de calor. Igual, la misma fórmula, sustituimos y concluimos que nuestra pérdida de calor es de 61.72 watts. Ok, ahora vamos a continuar con los factores de suciedad. Ok, como primera parte vamos a hablar sobre los tipos de suciedad. Existe el ensuciamiento por incrustaciones. Se presenta cuando las partículas de fluido en el intercambiador de calor se incorporan a la superficie metálica. Cuando es así, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que demuestra cómo se ha incrustado materia alrededor del intercambiador. Eso se conoce como corrosión. Como otro tipo de ensuciamiento tenemos el ensuciamiento por materia orgánica. Es
causada por el crecimiento de materia orgánica. Comúnmente se da en intercambiadores de calor de altas temperaturas porque mantienen un proceso con tantas temperaturas altas que hacen que el ensuciamiento sea mayor. Okay, tenemos el ensuciamiento por sedimentación. Se produce cuando las partículas del fluido transportado se acumulan en la superficie y es debido a las diferencias del fluido. Tenemos una imagen que muestra cómo el ensuciamiento altera la pared del intercambiador de calor y eso afecta y hace que trabaje más, necesite más energía. Ok, tenemos ahora los factores de ensuciamiento. Tenemos las características del fluido, depende mucho de la composición química y de la viscosidad y densidad. Ok, ahora tenemos las características del intercambiador de calor. Depende del tipo de material de las superficies de transferencia. Superficies rugosas o porosas hacen que el factor de suciedad aumente más. También tenemos el área de transferencia de calor. Entre mayor área de contacto es mayor la acumulación de depósitos. ¿Ok? Tenemos las condiciones operativas. Se habla sobre la variación de temperaturas. Se dice que el cambio de las temperaturas de operación contribuyen al ensuciamiento y también la variación térmica. Son uno de los factores que más contribuyen al factor de la suciedad. También tenemos la variación en la velocidad del flujo, como se habló en el punto anterior. Las variaciones de la velocidad aumentan la suciedad. Ok, aquí tenemos una pequeña fórmula que nos habla sobre las superficies con incrustaciones. Tenemos que R con su índice de F, I, y R con su índice de F y O son los factores de incrustación en esas superficies. Ok, ahora para continuar hablaremos sobre el método de la diferencia media logarítmica de temperatura. Ok, en un intercambiador de calor, las temperaturas de los fluidos calientes y fríos varían desde su entrada hasta su salida, lo que genera una diferencia de temperatura variable. Entonces se usa el método de la diferencia media logarítmica. Comúnmente este método se compara con el método de la efectividad, pero eso lo hablaremos en el siguiente punto. Ok, ahora tenemos la ecuación de la tasa de transferencia de calor por el método hablado. Ok, donde U es el coeficiente de transferencia de calor, tenemos Q que representa el calor transferido y tenemos A que es el área de transferencia. ¿Ok? También una de las ecuaciones utilizadas es la diferencia media logarítmica de temperatura, que está definida por una diferencia de temperatura. ¿Ok? Donde la temperatura A, o comúnmente lo usan como temperatura 1, es la diferencia de temperatura entre los dos fluidos, de un extremo del intercambiador del calor. ¿Por favor? Ok, ahora hablaremos sobre la aproximación de Patterson. Esta aproximación es una expresión utilizada para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica. Se usa cuando las temperaturas de los fluidos no es lineal. La aproximación de Patterson también nos habla, obviamente, de una diferencia de temperatura. El siguiente tema a tratar será el método de efectividad, o también conocido como NTU. Esta es una técnica utilizada para analizar los intercambiadores de calor cuando no se conoce la temperatura de uno o dos fluidos. En vez de utilizar la fórmula del balance de energía, en este caso utilizaremos el método de efectividad NTU, que también conocido como número de unidades de transferencia. Este nos permite calcular la transferencia de calor basándose en una efectividad del intercambiador. A continuación tenemos la fórmula de efectividad de la transferencia de calor definido. Esta es como su fórmula general. Para sacar esta fórmula se va a dividir la razón de la transferencia de calor real sobre la razón máxima posible de la transferencia de calor. A continuación tenemos dos fórmulas diferentes. La primera es para un balance de energía.
Esta fórmula tenemos que Q, que en este caso viene siendo la tasa de transferencia de calor, es igual a C con subíndice C y C con subíndice H, que en este caso son las capacidades térmicas del fluido frío y del caliente respectivamente. A continuación tenemos T con subíndice C y estas son las temperaturas y salidas de la temperatura fría. Tenemos T con subíndice H, que en este caso son las entradas y salidas de un fluido caliente. En otras palabras, en esta ecuación nos indica la cantidad de calor cedida por la temperatura caliente es la misma que es absorbida por la temperatura fría. Tenemos la siguiente fórmula, que es la razón máxima posible de la transferencia de un intercambiador. En este caso tenemos que C con subíndice MI es la capacidad térmica mínima de los fluidos. En otro caso tenemos T con subíndice H y T con subíndice C, que es la diferencia de temperaturas máxima posible entre los fluidos. Más general, en esta ecuación se representa la cantidad máxima de calor transferible si el intercambiador fuera el ideal. En la vida real, la cantidad real de calor transferido será menor debido a las limitaciones físicas del intercambiador. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rodríguez Murillo Ángel Gabriel y le voy a hablar sobre análisis y diseños de intercambiadores. Bueno, principalmente vamos a hablar sobre algunos intercambiadores, siendo el primero de ellos el de torre de enfriamiento. Este es por principios de evaporación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el agua al entrar en contacto con el aire, lo que va a generar va a ser evaporación. Entonces, ya conociendo esto, sabemos que existen algunos tipos, los cuales son húmedos y otros que son secos. Los húmedos son los que acabo de mencionar, que requieren de la evaporación, y los secos son aquellos que buscan separar el agua del viento. En este caso, uno de los más utilizados sería el de enfriamiento por tiro inducido. Como se muestra en esta imagen, contiene un ventilador en la parte de arriba. En la parte posterior ya encontramos lo que son separadores de gases y nuestro relleno, que es lo que nos va a permitir hacer nuestro intercambiador de calor. Y estos son muy utilizados porque suelen ser más eficientes que algunos otros. Ahora bien, los condensadores se utilizan para enfriamiento y condensación. Un ejemplo muy claro puede ser en nuestro vehículo. Nuestro vehículo requiere un motor y su compresor. Se le echa lo que viene siendo anticongelante o antifreeze. Aquí entra en gran parte nuestro condensador porque nuestro motor y compresor lo que hacen es calentar ese anticongelante. Sin embargo, el condensador es el que se encarga de mantenerlo fresco para el correcto funcionamiento. Y así como en este ejemplo se puede aplicar en muchas cosas. Ahora tenemos lo que son los serpentines, que son equipos que intercambian fluidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que pueden intercambiar ya sea agua, gases o algún otro. Cuenta con unos tubos por los cuales entra nuestro viento, nuestro aire o nuestro gas. Cuenta con un fluido. Este fluido puede ser caliente o frío. Y en este caso nuestro intercambiador funciona al entrar el viento por nuestro compartimento. El fluido va a determinar si el fluido está caliente y nuestro aire está frío. El fluido va a hacer que el aire se vuelva caliente y viceversa. Si el fluido está frío y el aire caliente, va a hacer que el aire se vuelva frío. Entonces, básicamente es una forma de cómo funcionan los serpentines. ¿Puedes ver el siguiente? Y el chiller es un equipo de refrigeración que enfría y calienta tanto líquidos como aire. Estos son muy utilizados también tanto en ambientes como hospitales, en la infraestructura, en la industria y en muchos otros, y su funcionamiento, en resumidas cuentas, vendría a ser el de este lado. Igual cuenta con su ventilador, con sus condensadores como los previamente analizados. Nuestras válvulas termostáticas requiere ir de un proceso por el cual va pasando por cada sector para al final llegar al correcto funcionamiento. Y estos son algunos de sus componentes, los cuales son evaporadores, compresores, condensadores y válvulas. Muy bien, ahora voy a hablar sobre los procesos de intercambio de calor en la aeronáutica. Como nos podemos dar cuenta, son tres, los cuales son conducción, convección y radiación. El primero, que es conducción, se transfiere de material a material. Esto quiere decir que va de un material a otro.
como en este caso puede ser de aletas a tubos de calor, es un ejemplo muy habitual. El siguiente es por convección. Este nos dice que es a través de una corriente, por el paso de una corriente, y el último que es la radiación, que se transfiere por ondas. Y ahora hablaré sobre los intercambiadores de calor en la aeronáutica. Muy bien, ya hablé algunos anteriormente, pero ahora va a ir más enfocado a lo que vendría siendo la carrera y lo que estamos estudiando, la aeronáutica. El primero de ellos es el sistema anticongelante, el sistema anti-icing, que básicamente se emplea para descongelar las partes del avión que se pueden llegar a congelar. Que cuando, supongamos, es un vuelo, hay bajas temperaturas, el avión al pasar volando por esas ciertas temperaturas va a hacer que ciertas partes, ciertos componentes se puedan congelar. Lo que hace el sistema anti-icing es que no pase eso para que sea un óptimo funcionamiento el de nuestro avión. Y básicamente aquí tenemos un pequeño diagramita en el cual podemos observar cuáles son las partes que se pueden llegar a congelar y por dónde circula nuestro sistema anticongelante que nos ayuda a que siga funcionando. ¿Sí? Y otro muy claro es en cabina, ya que nosotros cuando el avión va volando llega a haber, se requiere aire dentro del avión para que las personas puedan respirar. Entonces en cabina se usa un intercambiador para que las condiciones dentro del avión sean óptimas para que las personas puedan respirar. Y aquí por esta parte es donde entra nuestro aire, nuestro intercambiador de calor hace su función y hace que el aire entre en óptimas condiciones para que realmente podamos respirar de cierta manera. ¿Sí? Y pues ya para finalizar, como conclusión de equipo, tenemos que realmente vimos muchas cosas durante esta presentación. Aprendimos más referente a nuestros intercambiadores de calor, su desarrollo, cómo funcionan, para qué nos sirven. Algunos se pueden aplicar en industrias, tanto en hospitales como en industria aeronáutica. Otros pueden ser más convencionales, como nuestros vehículos. Sin embargo, siempre están presentes dentro de nuestra vida y dentro de la industria más que nada. Y eso sería todo por nosotros.